Aquí estamos y hoy de nuevo pues vamos a presentar a Saray de la Rosa del Puerto, que vive en Toledo, que es una gran terapeuta, muy espiritual, con un aprendizaje desde lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Y nos va a explicar en esta conferencia, en esta charla, en esta pequeña tertulia, cómo pasar de la pérdida a la abundancia de quién es, ¿no? Entonces voy a dar paso a Saray, así que a ver si está por aquí ya. Bien. Buenas tardes. Hola, Saray. Hola, Belén, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, me alegro mucho. Yo también estoy encantada de estar aquí contigo otra vez. Sí, un ratito muy bueno que echamos. Sí, un buen rato, que se ha pasado rapidísimo. Bueno, cuéntanos, Saray, me gustaría que te presentaras tú, ¿sabes? Que nos contaras quién es Saray de la Rosa del Puerto. Uy, pues esa pregunta es muy interesante porque creo que me la llevo cuestionando más o menos desde que tengo un poco de conciencia, ¿no? Desde la adolescencia quizá, ¿no? Entonces, bueno, Saray es alguien que se está buscando todavía a sí misma un poquito. Saray es alguien que, bueno, ha tenido una infancia feliz, pero bueno, ha tenido momentos de desconexión consigo misma, ¿no? Pues por pequeñas experiencias, ¿no? Que son muy habituales en la infancia, ¿no? En la que, pues bueno, se meten contigo por tus características físicas, ¿no? Y uno va perdiendo un poco confianza en uno mismo, se va sintiendo más inseguro. Entonces, bueno, se ve distorsionada un poco también esa parte, ¿no? De valoración hacia uno mismo, entonces, o una misma en este caso. Entonces, bueno, pues yo considero que me he sentido siempre bastante perdida en mi vida. Es como que esta típica cuestión, ¿no? De parece que estás con el velo puesto y tu vida se desarrolla de manera más o menos normal, ¿no? Y feliz, pero como sin saber muy bien a qué he venido, ¿no? Esa es como el gran dilema, ¿no? ¿Cuál es tu misión de vida, no? Eso es, esa es como la gran rayada de mi vida, ¿no? Yo que uso mucho esa palabra en términos de Viene rayada. rayada, ¿no? Viene rayada hoy. Viene rayada, además viene subrayada y hay que empezar a... Y Eso también es. tu jersey, ¿no? Te gustan también. ¿El qué? ¿Perdona? Que te gustan las rayas. Ay, me gustan las rayas, me encantan las rayas de todos los colores. Entonces, bueno, ahí tenemos una parte positiva, ¿no? Una representación positiva de la rayada, ¿no? Entonces, nada, pues la charla de hoy va encaminada en hablar un poco de cómo me he sentido bastante perdida, ¿no? Por esta desconexión de, a la hora de estudiar, por ejemplo, ¿no? El sistema educativo, pues ya sabes que es un proceso que a mí se me pasó muy largo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte obligatoria, ¿no? Del cole, de la ESO y, bueno, ese sistema en el que tampoco uno, bueno, o yo, en mi caso, no supe descubrir mis habilidades o no supe reconocerlas. No hay una motivación, ¿no? En el sistema educativo ahora mismo ha bajado el nivel, pero luego se trabaja todo igual, ¿no? Falta un descubrimiento y un trabajo en valores, en educación emocional, por ejemplo, con Totalmente de acuerdo. Que es, ¿sabes? La parte creativa también es muy mutilada. Al final, muchas veces el sistema educativo nos lleva a ser robots, ¿no? A unos resultados, tenemos que saber esto y hacer esto, ¿no? Y como te pasas de esa dinámica, ya no sabes, te pierdes, ya ¿no? lo sabes, claro. Y como no se enfoca desde el descubrimiento de los puntos fuertes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues yo la verdad es que siempre he estado muy desconectada de mí, ¿no? De decir qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, dónde me siento cómoda, hacia dónde voy, ¿no? Entonces, pues digamos que a la hora de elegir estudios superiores, ¿no? De hacer una carrera, ¿no? Que es como lo típico que uno tiene que hacer, ¿no? Que a veces está como muy, muy metido en la sociedad, pues era como, pues
pues no sé muy bien qué hacer con mi vida, ¿no? Voy a probar qué es esto de la logopedia y voy a ver por dónde sale el tema, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de esos estudios, ¿no? Más enfocado quizá... Perdóname, Saray, pero sí que me gustaría decir a la gente toda la formación que tienes, ¿no? ¡Ay, perdona! Porque eres logopeda, hipnoterapeuta integrativa, también terapeuta en distintas terapias energéticas, como son el Reiki Usui tibetano o el Reiki cristal arcoíris, y terapeuta en registros akáshicos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una gran gama de colores que abarcan tanto la espiritualidad como lo corporal, como hasta la voz, ¿no? Y toda la parte articular de comunicación también. Eso es. Sí, pues muchas gracias por la presentación. Efectivamente, voy a hablar de eso un poco, ¿no? De cómo a través de todas esas terapias me he ido conociendo un poco a mí misma, ¿no? Que yo creo que el autoconocimiento está en todas partes, ¿no? Cualquier oportunidad es buena para tomar conciencia de algo y descubrirse a uno mismo, ¿no? Y yo considero que en mi caso, pues me ha venido muy bien porque he estado como muy sin reconocer, ¿no? Ciertas cosas. Porque, bueno, hay gente que tiene muy claro hacia dónde quiere dirigirse y es genial, vamos. Pero bueno, yo en mi caso no me he sentido tan conectada. Entonces, pues esa es la idea de la charla de hoy. Qué bueno, porque sí, como tú bien dices, a veces la sociedad nos marca que tenemos que tener resultados ya, ¿no? Con 8 años ya tenemos que elegir las asignaturas para hacer, o con 12 años, para hacer un bachillerato o una ESO enfocado hacia las ciencias, hacia las letras, cuando todavía no hay una madurez, cuando son todavía niños, ¿no? Entonces, qué dificultad y qué fracaso también, ¿no? Porque luego hay un fracaso escolar muy grande, luego hay mucha frustración, cuánta gente termina la carrera y al final no disfruta de lo que ha aprendido y de todos esos años que han invertido, claro. Invertido, exactamente, ¿no? Eso es, sí, o mucha gente pues que no trabaja de lo que ha estudiado, porque bueno, luego descubres otras cosas. Claro. ¿Por qué elegiste logopedia? Pues mira, esto es una parte de la pérdida que yo quería comentaros. A mí siempre me ha gustado un poco, me ha gustado. Algo que tenía claro era que el tema de la enseñanza me gustaba, ¿no? Pero he tenido un poco de rebeldía con el tema de estudiar, ¿no? Y de prepararte la PAEG, y es como estudiar las asignaturas de toda la vida, nada más que, claro, cada vez que vas pasando de curso profundizas un poco más en esas áreas, pero era como un agotamiento, ¿no? Entonces, yo hice la PAEG, pues porque, yo qué sé, pues porque... Cuéntanos, ¿qué es la PAEG? Para las personas que no sepan qué es la PAEG, ¿qué es la PAEG? La PAEG es lo que hacemos en la ESO para hacer la prueba de acceso a una universidad, para estudiar una carrera. Lo han cambiado tanto el nombre y la forma de tal que, bueno, es normal que la gente se pierda. Yo ya estoy perdida en si ha vuelto a cambiar la normativa, ¿no? Entonces, claro, yo empecé, pues eso, un poco queriendo hacer la PAEG rápido para quitármela del medio, entonces tampoco estudié muchísimo, saqué una nota muy bajita, entonces, claro, no me permitió acceder a asignaturas que pedían más nota, ¿no? Como por ejemplo magisterio, que era una de mis opciones, ¿no? Otra era la psicología, pero en aquella época no la tenía no lo sentía muy potente, entonces tampoco tenía claro que fuera por ahí el camino, ¿no? Entonces hice la PAEG y por esta rebeldía del sistema educativo no me quise, saqué poca nota y no quise volver a prepararme la PAEG en septiembre, ¿no? Para intentar subir notas. Estaba como un poco ahí ya cansada. Rebelde. Sí, un poco rebelde, sí, cansada. Entonces, bueno, pues no me cogieron el magisterio porque, claro, no me llegaba la nota y yo no quise subir la nota y me puse a indagar qué tipo de carreras había, ¿no? Y vi logopedia y era como, madre mía, yo no conocía nada de la logopedia, yo no sabía ni que existía. Entonces, indagando un poco en la información, dije, anda, qué curioso, ¿no? Esto porque la logopedia, para aquellos que no lo sepan, es
profesión pues que es muy amplia y consiste en prevenir, evaluar y tratar problemas de habla, problemas de voz, problemas de lenguaje, de comunicación, de disfagia, que es el proceso de comer, ¿no? Algunos ejemplos, pues trabajo de problemas de voz, de disfonías, de lectoescritura, de Alzheimer, de esclerosis múltiple, de autismo. Es muy amplio y puedes trabajar tanto con niños como con adultos en cualquier edad prácticamente. Muy amplio, sí, sí. Es súper amplio. Entonces, pues yo descubrí un poco que estaba un poco relacionado con enseñar, solo que de otra manera, claro, no desde la parte tan educativa, sino más a nivel funcional, ¿no? De buscar funcionalidad en el habla, en la comunicación y mejorar así o ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida, ¿no? Debido a las dificultades que podían tener, ¿no? Pues también gente que tiene accidentes cerebrovasculares, afasias y todo esto, pues también puedes hacer ahí... Un mundo muy interesante. Tratamiento. Y muy complejo también. Y muy complejo. Sí. Y ahora con las nuevas aplicaciones se amplía, ¿no? Se intensifica y se amplía, ¿no? Eso es. Entonces, pues bueno, empecé un poco de rebote porque era como el ansia viva, ¿no? De querer hacer una carrera porque era lo que está marcado y si te digo que me puse a llorar porque me cogieron y era como, vale, ya cambio de etapa, ¿no? Me meto en una carrera. Entonces me emocioné y todo y lloré en plan de, bien, cambiamos, ¿no? Ya no tengo que estar ahí en eso, ¿no? Entonces, bueno, pues fue así como comencé y bueno, seguí adelante con ella y me la saqué. Me la saqué, estuve trabajando, sí que es verdad que en la actualidad estoy ahí retomándolo, pero bueno, tuve una pequeña crisis existencial, esta que yo creo que estuvo siempre ahí, ¿no? Y bueno, he estado sin trabajar de ello, pues llevo un tiempo sin trabajar de ello, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que he ido recogiendo cosas de esta profesión que me ha ayudado a descubrir pues qué cosas me gustan, con qué aspectos de mí me ha conectado la logopedia, que si quieres pues te comento. Cuéntanoslo, por favor, con eso, ¿cómo la has hecho tuya? ¿Y qué partes de ella y con qué partes te sientes tú más identificada? Pues mira, una de ellas es la que te introducía brevemente, que es la parte de enseñar, la parte de compartir con los demás, ¿no? Ya no solo a nivel de terapia, ¿no? Que también obviamente está ahí el trabajo, pero es que también aprendes mucho de ti a través de los pacientes, ¿no? De las personas que tienen dificultades de habla, de comunicación. Y te ponen retos y también te conectan con miedos, con inseguridades. Entonces, bueno, enseñar que uno dice, si tienes la mente abierta y rompes con los roles de yo soy el profesor y tú eres el alumno, pues ahí se crea un flujo para mí muy bonito de aprendizaje mutuo y de maestro y aprendiz que se intercalan. Se genera un vínculo, ¿no? Me queda como un vínculo muy especial en el que se trabaja desde el tú a tú, ¿no? Claro. No hay quién es el grande ni quién es el chico, sino eso es. Una persona facilita a la otra, ¿no? La que tiene más dificultad y a la vez la persona que facilita se está superando a sí misma porque son pequeños retos que claro. está trabajando, ¿no? Eso es. Y en relación con esto, otra parte muy que yo me he dado cuenta que yo creo que es vital para todo es el trato con la gente, ¿no? La cercanía. El intentar, pues desde ese amor, en la medida que uno pueda, obviamente, teniendo sus momentos también de frustración y tal, pero que no haya esa separación, ¿no? Esa rigidez de esos roles muy definidos, que a veces sí que es verdad que pueden ser necesarios, pero para mí que haya flexibilidad en ese tema. Y es importante para mí, ¿no? Que haya unos conocimientos y unos objetivos, ¿no? Que uno tenga claro para poder ayudar a la persona, pero la parte emocional, de energía, de ser cariñoso, cercano y amable con el otro, para mí es algo que se me va repitiendo en las diferentes áreas por las que me muevo, ¿no? Trabajando con personas. Y es algo que la gente agradece mucho, ¿no? Claro. Y que luego de vuelta recibes
esa gratitud y ese amor de los demás también. Claro, porque tú me estás hablando de establecer relaciones, no de roles, Sí, sino marcar límites en ciertos momentos, dependiendo de la responsabilidad, pero sobre todo de lo que hablábamos antes, de crear ese vínculo con los demás, ¿no? La importancia del vínculo en cualquier trabajo y más eso es. en uno tan importante como es todo el tema de la comunicación, de la voz, tan funcional y Claro. bueno, y tan íntimo, porque la boca es una de las partes del cuerpo que yo creo que son más íntimas, ¿no? Sí, sí. Además es muy interesante porque para mí también, ¿no? Relacionando el tema de la voz o la comunicación, el lenguaje, con la parte espiritual, me conecta mucho con eso, con la expresión de uno mismo, ¿no? Ajá. Entonces, es como conectar con esa otra parte más espiritual o energética, ¿no? O más psicoemocional, si la podemos decir también así. Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que esa parte también de autoexpresión, de trabajar la asertividad también y la expresión de uno mismo, es algo que también me ha conectado muy fuerte con la logopedia. Y claro, ligándolo al tema de las disfonías, ¿no? Cómo la parte psicoemocional influye en la voz también, muchas veces, por reprimir emociones o lo que uno quiere realmente expresar y entra en contradicción y ya se genera ahí un sufrimiento interno o una disonancia, o sea, una Ajá. disociación que hace que tu voz se quiebre, ¿no? Tengas Claro. disfonía y es como, vale, esa pérdida de la voz te está invitando a expresar, aunque Claro. parezca contradictorio, ¿no? Entonces, bueno, esa parte eh, muy, es otra parte de reconocimiento, ¿no? Que me ha aportado la logopedia. Porque tú te quedabas disfónica. A ver, yo creo que eran momentos en los que yo emocionalmente pues eso, me altero, me enfado, me pongo triste y sí que pierdo la voz, me dan ganas de carraspear porque me quedo pillada. También es verdad que a nivel comunicativo, pues no he aprendido a autorregularme. Yo siempre he dicho muchas palabrotas, hablo muy alto, no tengo esa parte integrada. Entonces, claro, yo creo que la propia carencia o ese aspecto de que yo no lo he integrado es como que me llama la atención para trabajarlo, ¿sabes? Qué Y bueno. por ahí dirigir también las terapias, Uh-huh. Claro, ¿sabes? desde esa carencia, ¿no? Te vuelves especialista de esa carencia, ¿no? Sí, eso es. Entonces, ya la carencia es como una fuente de enriquecimiento. Claro, eso es. Y poderlo integrar en mí y ayudar a otras personas, pues igual, ambas. Como decíamos antes, ¿no? Al final, a veces los pacientes que vienen son bastante espejos de uno mismo, ¿no? Entonces, también ahí es interesante y muy bonito Claro. también, ¿eh? Porque al final, como todos estamos unidos, y es la manera, yo creo que muchas veces tomamos conciencia de uno mismo a través de los demás, pues te invita también al autoconocimiento y a mejorar, ¿no? Uh-huh. Muy interesante. ¿Y cómo llegas a la hipnosis, a ser hipnoterapeuta integrativo? ¿Qué es un hipnoterapeuta integrativo? Todo el tema del Reiki, de los registros acásicos? Te Cuéntanos cuento, un sí. poquito, Saray. Pues mira, el tema de la hipnosis, yo ya en la carrera de logopedia tenía asignaturas de psicología y ahí ya fue otra manera de entrar, ¿no? A esa parte más de autoconocimiento, a esa parte más psicoemocional, ¿no? Me acuerdo en algunas clases que nos hacían reflexionar sobre miedos que teníamos, ¿no? Uh-huh. Y igualmente las asignaturas de trabajar con la familia, ¿no? Desde la psicología. Pues me conectaron también, ¿no? Con toda esa parte de la psicología un poco, ¿no? Que lo puedo enlazar un poco con el tema de la hipnosis luego, con la necesidad de formarme en hipnoterapia para hacer un trabajo psicoemocional, en este caso desde el trabajo del subconsciente. ¿Cómo Que, se
hace eso? Porque a mí me vienen muchas palabras ¿cómo es la hipnosis? ¿Cómo se trabaja con la hipnosis? Cuéntame, ¿cómo se trabaja con el subconsciente? ¿Cómo se hace eso, Saray? Pues mira, podríamos decir que la mente es como el típico ejemplo, un iceberg, ¿vale? Muy grande, en el que, bueno, está el mar y tenemos una parte que es la parte de la que somos conscientes, que es la parte más pequeñita de nuestra mente. Luego, si miramos por debajo del agua, podemos ver que el iceberg es tremendamente mucho más grande, la parte que se hunde que la que queda a flote. Ajá. Entonces, vamos a hacer un trabajo desde esa parte con la hipnosis de lo que no se ve a simple vista, pero que sin embargo nos influye en nuestra vida cotidiana, porque nosotros recibimos experiencias, recibimos aprendizajes, aprendemos conductas, hábitos, también hay experiencias que nos impactan y todo eso queda almacenado en nuestra mente. ¿Qué pasa? Que hay muchas cosas que para protegernos, por decirlo de alguna manera, para proteger nuestra salud emocional o psicológica, pues el cuerpo como que lo olvida, es como si lo metiera en una trastienda, ¿no? Lo tapa, ¿no? Lo tapa. Eso es. Entonces se va acumulando ahí, pueden ser experiencias tanto positivas como negativas, no tiene por qué ser todo negativo, ¿no? Entonces, se acumula en el cerebro, en las memorias, ¿no? En las células y desde ahí uno se va moviendo por la vida pues diciendo, vaya, pues es que tengo miedo a, yo qué sé, a volar, pero no sé por qué, si no he tenido nunca una experiencia directa relacionada con el vuelo, ¿no? Entonces, el trabajo con hipnosis consistiría en ir a buscar qué información hay oculta que te está condicionando y que te está generando ese miedo. Ajá. Es curioso y es un poco contradictorio a lo mejor para la mente, ¿no? El hecho de que estos hábitos a veces, que están como ocultos, dirigen nuestra vida y nos afectan de manera negativa, ¿no? Entonces es un poco contradictoria la idea de decir, ¿cómo es que el cuerpo, a través de algo aparentemente malo, me está ayudando? Ajá. O sea, sé que detrás de ciertos hábitos que parecen dañinos, perdona, hay una ganancia secundaria, ¿no? Algo a lo que te va a ayudar, algo que tienes que aprender, algo que tienes que tomar conciencia para cambiar la manera de actuar o de percibir el mundo o lo que sea, ¿no? En cada caso. Entonces la hipnosis es muy amplia, sirve para trabajar prácticamente muchas cosas, el tema del control del dolor, como nos comentabas tú antes, no solo en el cáncer, sino en cualquier otra patología, que sea así más de dolencia física, nos ayuda a trabajar adicciones, a trabajar problemas sexuales, a trabajar problemas de autoestima, de relaciones, bueno, muchísimas cosas, la verdad es que... ¿Cómo se trabaja con la hipnosis? ¿Cómo es la hipnosis? ¿Qué es la hipnosis? Pues mira, la hipnosis, el estado de hipnosis es un estado en el que uno, digamos que se focaliza la atención en un aspecto, en este caso a nivel de terapia, en el que se quiera trabajar, ¿no? En ese estado de hipnosis, digamos que la mente más lógica o analítica se desconecta, ¿no? Entonces, esa desconexión de la parte más lógica te permite entrar a ese subconsciente, ¿no? A eso que está como más oculto y que a veces, pues, muchas veces incluso nos da miedo ir a descubrir qué puede salir de ahí, ¿no? Aunque siempre va a ser para nuestro bien, ¿no? Cualquier información que salga va a ser porque vas a ser capaz de alguna manera de afrontarla o de sacar algo positivo, ¿no? Yo tengo esa percepción positiva de la información, ¿no? Que puede salir. Entonces, en ese estado uno percibe la realidad pues de una manera como más amplificada, como si lo estuvieras viviendo en el aquí y en el ahora, ¿no? Y precisamente esa es una de las características que ayuda a que se produzcan mejorías, ¿no? Porque es como que lo vives de manera como más real o intensa. Claro, porque la mente no distingue entre realidad y ficción, ¿no? Eso es. Sabemos, como dices tú, que la mente guarda acontecimientos o recuerdos incluso o experiencias que a lo mejor o no son verdad, ¿no? Que simplemente te las imaginas,
o que sí que son verdad, pero a lo mejor ya han pasado en el pasado. Entonces, la mente tampoco distingue de pasado, presente y futuro, de manera que si tú te conectas con un recuerdo del pasado, puedes experimentar en el presente las mismas emociones o sensaciones que viviste se sintieron aquella vez. Entonces, claro, ahí pues tenemos un aspecto muy, muy importante de la hipnosis que nos va a ayudar a percibir todo eso de manera, de nuevo, revivirlo para poder trascenderlo. Ajá. Desde la conciencia, ¿no? Es como sacar del inconsciente, hacerlo consciente. Qué interesante, Saray. Entonces, Y también, bueno, me viene la pregunta, ¿no? sí. ¿Todo el mundo es capaz de hipnotizarse? ¿Se puede hipnotizar a todo el mundo? ¿Hay más dificultad porque yo sé que hay gente más mental, hay gente más emocional, otra más instintiva? ¿Qué perfil? ¿Cómo son? ¿Cómo es la hipnosis en este tipo de perfiles? Pues a ver, yo considero que cualquier persona podría entrar en estado de hipnosis. Sí que es verdad que, como dices tú, pueden salir más resistencias o menos en función de la personalidad de cada persona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también hay un trabajo de cooperación entre la persona que quiere ser hipnotizada y el terapeuta. El terapeuta, como terapeuta, obviamente, tiene que saber qué tipo de herramientas tiene a su disposición para facilitar que esa persona entre en estado de hipnosis. Pero la persona, desde mi punto de vista, también tiene que tener una predisposición también a entrar en hipnosis, ¿no? Yo recuerdo a mi padre, que le voy a poner de ejemplo, que me dijo, venga, hipnotízame. Pero estaba el modo resistencia, pero brutal, que yo me reía de verlo porque era como haciendo la inducción, ¿no? Que es un pequeño ejercicio que se puede hacer de muchas formas. Él estaba en plan de, bueno, para una de las inducciones es sentir las sensaciones, ¿no? Con esta postura u otras de los brazos, ¿no? Bueno, pues él estaba en plan de, además que me lo verbalizaba, pero riéndose todo en plan bruto, en plan de, no voy a entrar en hipnosis, no voy a entrar en hipnosis, no me pesan los brazos, no me pesan los brazos, claro. Y ahí, pues, a mí personalmente me fue imposible que él entrara en hipnosis porque él no quería entrar en hipnosis. Y es que lo estaba verbalizando brutalmente. También es verdad que puedes entrar en hipnosis dependiendo de la persona de una manera más profunda o menos profunda o más o menos rápido. También en función de cada uno y de cómo cada uno también se permita esos tiempos, ¿no? Si está uno más relajado, si estás un poco más controlador y a lo mejor te cuesta entrar porque no confías, también hay muchos miedos, inseguridades con respecto a la hipnosis que pueden hacer que la persona tenga más resistencia a dejarse llevar, ¿no? Porque en una terapia siempre se va a usar la hipnosis para el bien de la persona, ¿sabes? Y... Claro, pero uno de los mitos o de lo que siempre es la hipnosis como espectáculo, ¿no? Claro. Saray, ¿qué diferencia hay entre la hipnosis terapia y la hipnosis espectáculo? ¿Es la misma, no? A ver, el proceso de hipnosis sí que es el mismo. Lo único que en el espectáculo, pues eso, haces cosas que son como muy... dices sugestiones que pueden ser como muy... ¿Cómo lo digo? Como muy fuera de la realidad, ¿no? Como muy impactantes, como que quieres crear un show y, claro, hacer sugestiones de que una persona hable en chino, por ejemplo, cuando sabes que no sabe hablar chino, ¿no? Pero la persona entra en hipnosis y habla en un idioma que ella cree que es el chino, ¿no? Entonces, con el show, pues es más la parte de diversión, ¿no? De espectáculo, de impactar, con el tipo de ejercicios que uno muestre, ¿no? A mí se me recuerda un poco a la magia en ese sentido, ¿no? Es un poco conectar con esas cosas que parecen imposibles, ¿no? Y que se salen así un poco del lugar para generar esas ganas del público, ¿no? De estar ahí presente. Llamar esa atención. Eso es, llamar esa atención. Llevar esa atención, ¿no? Que es lo que hace la hipnosis. Llevamos la atención a algo y lo intensificamos, ¿no? Para que genere un efecto.
En este caso es que la gente disfrute, ¿no? Con el show. Claro. ¿Y en terapia? Y en terapia, pues claro, efectivamente no vamos a buscar tanto la parte de querer impactar a alguien externo, porque claro, el impacto va para la persona, pero para poder hacer cambios, ¿no? En cualquier caso, buscamos intensificar emociones, recuerdos, buscar recursos positivos, también podría ser, para darles como más fuerza y que esos aspectos nuevos tengan más fuerza que los pesos, o sea, que los aspectos antiguos que movían tu vida, ¿no? Que guiaban tu vida. No sé si me he explicado muy bien. Es como una reprogramación, ¿no? Me llega es una reprogramación de los antiguos patrones con los que la persona actuaba en ciertas situaciones, por ejemplo, claro. y a través de la hipnosis se generan nuevos patrones o nuevos caminos o nuevas alternativas que puede elegir a la hora de intervenir o de hacer o de reaccionar ante una situación semejante a la que ha vivido antes, ¿no? Eso es, claro, es como si una persona con su miedo llevara toda la vida sin conducir, ¿no? Entonces en su sistema nervioso se han generado unas huellas de automóvil que al pasar siempre por ese camino, pues vemos que la tierra ya está hundida, las marcas de la rueda están muy marcadas, ¿no? Y ya tenemos una manera de actuar que está muy integrada en nosotros, ¿no? Está en ese subconsciente a través del cual... ¿Qué alternativa le darías a esa persona que está en ese coche? Pues yo diría lo primero que si lo siente buscar alternativas para salir de ahí. Yo creo que lo primero es aceptar que tienes un miedo, en este caso, ¿no? Que ha salido así el ejemplo, y ver si realmente quieres cambiar algo de ese miedo o no. Porque si te mantienes en tu zona en la que ese miedo pues te protege de alguna manera, no sabes afrontarlo y no quieres buscar tratamiento, no hay nada que hacer. Es decir, primero la persona tiene que querer salir de ahí, ¿no? O pedir ayuda. Cuando decides salir de ahí, ¿cómo va eso? ¿Tú le das alternativas? ¿Las crea ella? ¿Cómo? Pues a ver, yo creo que esto es una manera de crear en conjunto, ¿no? Porque al final esa persona tiene que buscar y conocer qué es lo que quiere o cómo quiere afrontar ese miedo. Y yo como terapeuta obviamente le puedo ofrecer las herramientas que tengo y entre los dos pues ver cuál puede ser mejor opción o cómo podemos hacer un tratamiento lo más integral posible, ¿no? Teniendo yo, por ejemplo, en este caso, las herramientas que tengo. Claro. Pues podría ser perfectamente la hipnosis, el trabajo energético también, los registros acásicos, es decir, es que se podría hacer ahí. Cuéntanos cositas a través del... La hipnosis ya la hemos visto, pero sí que me gustaría que siguiéramos trabajando en esta abundancia de terapias, ¿no? Que forman tu ser también, ¿no? Entonces, sí. Cuéntanos a nivel energético, a nivel de registros acásicos, cuéntanos, ¿qué es todo eso? Claro, bueno, los registros acásicos, el Reiki, en cualquiera de sus formas, yo creo, es un trabajo energético. Para mí, una de las cosas más importantes, antes de entrar, ¿no?, en cada una de ellas, es ver un poco la manera de ver el mundo que a mí me ha proporcionado el tema de las terapias energéticas, ¿no? Porque igual y nos han educado siempre a que hay un mundo más visible y a lo mejor del mundo invisible o no nos han contado mucho o nos han dicho que ciertas cosas del mundo visible y material no tienen vida ni conciencia, son inertes, ¿no? Entonces, conectar con las terapias energéticas es abrir el prisma un poco también a la espiritualidad. A ver un poco más la idea de que hay, bueno, en mi caso, ¿no? Yo considero que hay una fuente que se manifiesta de múltiples formas, ¿no? A través de cualquier creación. Sea más en el mundo invisible, ¿no? En dimensiones superiores, en las que la frecuencia es más ligera y no hay materia, tanto como a medida que vamos bajando y la materia se va haciendo física, ¿no? Y visible. Aquí me llega el tema de los cuerpos, ¿no? Porque hay como 7 cuerpos, ¿no? O me suena a mí. Sí, pues, ¿nos puedes hablar un poquito de los distintos cuerpos y así también verlo como ejemplo
para ver esa parte más física o más material y la más inmaterial? Sí, al final, por ejemplo, lo que decíamos, el cuerpo físico, no solo estamos compuestos por un cuerpo físico, ¿no? Tenemos también lo que se llama el cuerpo emocional, el cuerpo mental, ¿no? Y luego tenemos bastantes más, ¿no? Pero bueno, para un poco integrar estos tres que son como los que pueden relacionarse también con el resto de terapias, que es como una unión, porque los cuerpos que tenemos trabajan juntos, es decir, no están separados, ¿no? Digamos que otro aprendizaje es que nada está separado. Aunque en la apariencia no veamos vínculos, todo a nivel energético, ¿no? A nivel de esa fuente que está en todo, nos conectamos, ¿no? Entonces ahí es importante aprender esto para comprender también el impacto y la influencia que puede tener el cuerpo físico en nuestras emociones. Tú imagínate, por ejemplo, en tu caso, el cáncer, ¿no? Que hay una dolencia física que te produce un malestar, te produce un dolor. Ese dolor incomoda y no solo incomoda por el dolor físico, te puede generar también un dolor emocional. Y entonces ya tenemos una influencia de que ese dolor está influyendo en mis emociones. A lo mejor me cabreo con el dolor, ¿no? Por ejemplo. O me pone triste porque no puedo, lo que decías tú, hacer cosas que me apetecen, ¿no? Entonces, hay una influencia que para mí es bidireccional. A veces a mí me cuesta un poco también, porque no tengo la verdad absoluta, ver qué es lo que mueve a qué, ¿no? Si hay algo que fijo, lo mueve primero uno y no otro, ¿no? Y no puede ser ahí un poco... Bueno, al final no es tanto quien empieza el movimiento, sino el movimiento que se genera, ¿no? Eso es lo que me llega. Eso es, claro, para mí hay una bidireccionalidad, ¿no? Entonces, claro, ese dolor físico también te genera unos pensamientos, claro. Pues pueden ser pensamientos negativos, ¿no? Recurrentes, intrusivos, que también tienen un impacto en tu emoción. Si tú comienzas a pensar negativamente sobre ese dolor, pues puede que crees un círculo vicioso con la emoción y además como la emoción es energía pero está conectada con el físico, al final hay una respuesta fisiológica, neurofisiológica en el cuerpo que también puede producirte que surja la enfermedad o que se mantenga esa enfermedad, ¿no? Porque al final hay una serie de hormonas, de neurotransmisores que las emociones desencadenan y que mantenidas en el tiempo pues producen desequilibrios en el físico. Como el cuerpo físico está relacionado con el cuerpo energético, para aquellas personas que ya lo saben y para las que no, pues tenemos canales o conductos de energía en el cuerpo que yo lo asimilo, lo asemejo siempre al sistema circulatorio, ¿no? Un poco, porque se entienda, ¿vale? No es igual. Sí, pero por ver los canales, ¿no? Por las vías, sí. Por ver que hay un flujo energético de canales y de puntos donde se concentra en unos puntos de manera más grande, por decirlo así, que serían los chakras, pero hay diferentes puntos. Entonces, la energía es vital para el buen funcionamiento del cuerpo físico y del resto de cuerpos. Entonces, muy posiblemente, cuando hay un dolor o cuando se quita un órgano, la energía se ve también desequilibrada a nivel energético. Entonces, tenemos que la energía, esa energía que para mí es como una conciencia, ¿no?, superior, que es lo que da vida, es lo que permite que el cuerpo esté sano, ¿no? Entonces, tenemos ahí la influencia también. Es como si tuviéramos nuestra parte sabia, ¿no? Esa parte ancestral de sabiduría que vamos heredando, ¿no? Que va saliendo también, ¿no? También, sí. Entonces, bueno, pues y ya esto desde la psicología, ¿no? A lo mejor no se centra tanto en la parte energética, pero se sabe el impacto que tienen los pensamientos en las emociones en el cuerpo, ¿no? Y la parte también de la epigenética también, ¿no? Que es la parte más científica que está estudiando cómo todo eso de verdad tiene un impacto. O sea, que no es tontería el decir, cuidado con lo que piensas, a ver lo que sientes. Claro. A ver, tampoco crear una alarma de caer
en alguna neurosis, ¿no? No obsesionado con los pensamientos, sino también una toma de quisiera conciencia. incluir, ¿no? El que es normal que vengan pensamientos más positivos, pensamientos más negativos, pero ver como ese agua, ¿no? Como ese agua que fluye y que esos pensamientos van con la corriente, ¿no? Que vienen, aparecen. Al final es darle su sitio, ¿no? No es quedarte enganchada. El problema es cuando te quedas enganchada a un pensamiento, a una emoción. Eso es. Y entonces ahí es donde igual que en el cuerpo se producen las contracturas. Muy bien. Sí. Pues, sí, en el cuerpo físico, la energía, pues también cambia su flujo, por así decirlo. Entonces se bloquea también la energía. Entonces las terapias alternativas tratan de restaurar ese equilibrio que se ha perdido a nivel energético. Efectivamente tiene un impacto también en el físico, en el mental, en el emocional y bueno, en planos ya superiores también, claro. Entonces, ¿qué son los registros acásicos, Saray? Pues mira, te cuento, los registros acásicos es una herramienta que para mí, la verdad es que me ha abierto mucho el prisma, me ha conectado con la sabiduría y el amor que hay en mí y en todos también, ¿no? Y bueno, los registros acásicos se habla del libro del alma, ¿no? Se dice que cada persona tiene como, a ver, aquí a lo mejor lo llamamos libro, ¿no? Para ponerle un poco de entendimiento a la mente, ¿no? Pero es como un lugar, o que yo creo que está en todas las partes, ¿no? En el que se almacena toda la información de la vida de una persona. Por ejemplo, tú tienes tu registro, yo tengo el mío, un animal tiene su registro acásico, un lugar incluso también tiene un registro acásico, porque claro, desde esta prisma hasta un lugar que nos han dicho que es inerte, tiene la energía de la fuente, forma parte de la fuente también. Entonces guarda la información. Como un dios, ¿no? Como un dios, como un... Sí. ¿Sabes? La divinidad, sí. La divinidad, vale. Hay gente que a lo mejor con el término de Dios no se siente tan cómodo, pero sí, por decirlo de alguna manera, es esa conciencia, ¿no? Es sabia, de amor. La parte divina, sí, la parte divina que está en todo. Entonces, claro, cada ser, cada cosa que está materializada o no está materializada en la materia, tiene esa energía. Entonces, por ejemplo, en el tema de los registros acásicos conecta mucho con la sabiduría de la reencarnación también. Entonces se entiende que cada persona o cada animal o cada planta, ¿no? O lo que estamos diciendo, tiene un registro acásico de todas las vidas que ha tenido, incluso de los futuros posibles que puede tener. ¿Vale? Entonces, claro, acceder a los registros acásicos supone conectar con toda esa sabiduría para que te ayude a comprender algo, a resolver alguna situación en tu vida diaria. Es conectar como con esa parte más consciente, ¿no? Que tiene... Más elevada, al final. Más elevada y que no está a lo mejor tan condicionada por las creencias de este personaje, por los miedos de este personaje, por la falta de conexión de este personaje, ¿no? Digamos que te ayuda a conectar con información de ti, ¿no? Que te va a ayudar. Entonces, es como si se juntara todo, ¿no? El pasado, el presente, el futuro y todas las vidas a la vez, ¿no? Es el todo y la nada, que al final dicen el todo y la nada es lo mismo el todo que la nada, ¿no? Eso es como la parte más del Tao, ¿no? Y toda esa sabiduría ancestral. Claro, al final sí que es verdad que no es una terapia que se utilice para predecir cosas, ¿sabes? No es a tipo adivinación. Es más para ayudarte. Por ejemplo, imagínate que tienes un problema con, yo qué sé, con mi madre, por ejemplo, ¿no? Ahí, que a veces yo personalmente los tengo, ¿no? Pues puedes pedir información a los registros o a los señores de los registros acásicos, que son los seres de luz que custodian el acceso a la información, ¿vale? Pues puedes preguntarle, oye, a ver, ¿cómo puedo mejorar la relación con mi madre? ¿Qué tengo que aprender de la relación con mi madre? Y ellos, desde ese otro plano, ¿no? Más elevado, como dices tú,
y desde un amor incondicional tremendo te pueden ayudar, ¿no? A entender, pues mira, es que a lo mejor con tu madre tienes que sanar esto y esto. Y es que a lo mejor tu madre trae pues unas experiencias de dolor que no ha trascendido, o puedes pedir que te ayuden con recursos también. ¿Qué herramientas me podéis dar para poder aplicarlas y que esto me ayude en la relación con mi madre, ¿no? Te puede llegar información, consejos, símbolos, ejercicios, ¿no? Ideas para solucionar. Entonces no sé, a mí siempre me emocionan mucho las sesiones de registros. Me llega mucho a la emoción, sí. Y luego la forma, ¿no? La forma como se hacen presentes es como muy amorosa. Muy amoroso todo. Y te van guiando, ¿no? Son realmente guías espirituales, como tú dices. Entonces ahí puedes recibir información, pues depende, ¿no? De cómo canalice cada persona, pues a través de imágenes, de mensajes, así un poco más como ideas, ¿no? Como telepatía. Hay gente que canaliza dibujando, a nivel auditivo, con canciones o melodías. Yo creo que hay tantas formas de canalizar como personas hay en el mundo, porque todos somos capaces de canalizar. Solo que es como todo, es una habilidad que todos tenemos, que podemos practicar y desarrollar. Hay gente que viene ya con ello muy abierto de manera natural y no tiene que hacer ningún curso ni nada porque ya está conectado con esa parte, ya la tiene trabajada a lo mejor de otras vidas, ¿no? Pero todos tenemos esa posibilidad, ¿no? Y aquí es muy bonito también lo que hablábamos antes, que no hay estos roles marcados de superioridad, sino que hay una igualdad siempre desde el amor, pero hay igualdad y hay respeto y nunca te van a decir que ellos son superiores que tú. Eso viene más del humano, ¿no? Cuando entra en ese ego, que por sus heridas uno se siente más grande, otro se siente más pequeño. A veces nos movemos en esos roles. Desde allí ellos te ven como un igual. No hay separación en ese sentido porque ellos estén en otra dimensión, porque en el fondo nosotros somos ellos en etapas anteriores, ¿no? Por así decirlo. Menos desarrolladas, ¿no? En ese sentido. Claro, y ellos ya van un poquito por delante. Entonces, ellos nos ayudan a nosotros, pero es que también nosotros les ayudamos a ellos, porque ellos también se nutren de las relaciones y los vínculos que generamos con ellos, ¿no? Y cuéntanos, con el Reiki, porque el Reiki también es una terapia energética canalizadora, ¿no? Sí, en el Reiki se utiliza la energía vital o del universo, la energía aquí, también para sanar, ¿no? En los registros acásicos también, aparte de que se produce sanación debido a la información que te llega, la entiendas o no en el momento, ¿vale? Porque a veces te llega información que tiene una frecuencia, una vibración y un sentido, aunque tu mente lógica no sepa para qué es. Entonces, en el Reiki también canalizas energía y sanación. Entonces, también recibiendo Reiki puedes recibir información, ¿no? También puedes canalizar, yo creo. Y al final yo creo que la canalización es estar en un estado interior de coherencia en el presente, de flujo, podríamos decirlo, en el que puedes conectar, ¿no? Incluso meditando, yo creo que uno puede canalizar perfectamente, haciendo Reiki igual, hay gente que le llegan información sobre vidas pasadas, recibiendo una sesión de Reiki, o sea, que es que depende de cada uno. Los sueños también, ¿no? En los sueños también. Los sueños. También el tema del Reiki se puede trabajar con sueños, programando cositas antes de ir a dormir, puedes trabajar también la parte emocional y mental a través de, bueno, en el Reiki Usui a través de símbolos, ¿no? Pero que hay un impacto en todos los cuerpos. Sí que es verdad que si a lo mejor hay una dolencia, de primeras la energía va a ir a lo que esté más afectado, ¿no? Pero a medida que vayas haciendo el trabajo, pues se van a ir trabajando el resto de aspectos porque no hay una separación como tal. Entonces, bueno, Reiki sirve también para trabajar el tema del sistema inmunológico, la relajación, disminuir el estrés, dolores de cabeza, de menstruación,
la ansiedad, dolores de tripa, dolores de oído incluso, en fin, también tiene artritis o artrosis. ¿Eso se puede trabajar, tanto los registros acásicos como el Reiki a distancia? También. ¿Es presencial? Sí, ¿Cómo se estas terapias, como al final estás trabajando con la energía, para mí, con la conciencia, ¿no? Trasciende los límites que nosotros conocemos de tiempo y espacio, ¿no? Se producen sanaciones a nivel cuántico, porque no hace falta que estés presente físicamente para poder hacerlo, ¿no? Digamos que la información, la luz, que para mí es esa conciencia, viaja sin problema y llega. Entonces, pues se produce igualmente la sanación, ¿no? Puedes trabajar, incluso un aspecto que me conecta mucho también del Reiki ha sido el tema de conectar con el trabajo del tránsito, ¿no? Uno puede enviar Reiki para que una persona haga el tránsito de la muerte, ¿no? De manera adecuada y le puedes enviar como energía positiva para ayudarle a trascender bien, ¿no? Y que no se quede a lo mejor enganchado en el bajo astral, bueno. Claro, es curioso, ¿no? Porque ahora mismo la sociedad también te lleva a ya casi no hay un margen, ¿no? Del cuerpo físico cuando una persona fallece. Antes, ¿te has quedado pillada, Saray? A ver, ¿te has quedado congelada? Uy. Ahora. Que te comentaba que ahora mismo la sociedad cuesta mucho, ¿no? Cada vez es menos el tiempo de ese tránsito que tú hablas, ¿no? Del cuerpo a veces aún caliente ya es convertido en cenizas o es enterrado, ¿no? Y entonces antes sí que eran 3 días que estaban en las casas, lo velaban, claro. oraban, que era una forma de ayudar a ese tránsito, ¿no? Efectivamente. Sí, y eso ahora mismo, eso ya, y con la dificultad que tú dices, ¿no? Claro. A nivel espiritual, ¿qué diferencia hay entre que una persona ha tenido ese tiempo de tránsito o no? Pues a ver, yo creo que esto es algo diferente, ¿no? Pero es muy interesante porque sí que es verdad que quizá como el tema de cuando fallece un ser querido, parece que no tienes tiempo para hacer el duelo porque todos son papeleos, lo que dices tú, rápidamente, hablar con los médicos, gestionar el tema del tanatorio, de todo eso. A mí me da la sensación de que sí que podría estar dificultando pues esa parte más de la que hablábamos antes, ¿no? De vivir el proceso desde un poco más de calma, conciencia, de tener un tiempo para despedirte, ¿no? Que no sea todo tan... Es que no sé cómo explicarlo. Espiritual, ¿no? También, ¿no? Se pierde esa parte ritualística, claro, de poder honrar o de hacer algún rito. De agradecer no sé, el tiempo por ejemplo. Vivido, sí, es que no sé cómo explicarlo. Eso es, pero es todo como muy... ¿cómo lo decíamos? Muy de procesos, de papeleos y que tienes que gestionar. Que es como si no te da tiempo, es un ritmo frenético el que la sociedad y venga, y resolución, y venga, esto hay que terminarlo y firma y... Claro, y todo, y estás... Se olvida un poco la persona, ¿no? Claro. Te quedas en el papeleo y en las gestiones, y te olvidas de ese duelo, ¿no? De esa relación con esa persona tan especial, con esos momentos que se han compartido y cómo forma parte de ti, ¿no? Porque al final, como tú decías, todos somos energía y hay una dirección, ¿sabes? Entonces, también nuestros seres amados y nuestros ancestros están ahí, ¿no? Como guías. Claro. Entonces, claro, yo creo que sí que puede influir que a lo mejor, pues, al haberse perdido esa parte más ritualística, ¿no? De estar más en presencia, ¿no? Pues a lo mejor sí que puede ser que sin querer estemos no soltando a lo mejor tan rápido el hecho de que la persona pueda trascender si se queda más enganchada a las emociones que tiene la familia, ¿no? Ajá. Entonces,
A ver, el duelo hay que pasarle y es normal que pasen cosas y que tiempo. Claro, pase el tiempo y tú tengas emociones y eches de menos, pero intentar liberar a la persona a pesar de que ya no esté para que pueda seguir y conectar con la luz, ¿no? Y con la divinidad, que al final es muy importante. Porque si no, a veces también puede ser que se queden ellos más cerca de la persona que se queda aquí, como para intentar protegerla porque está mal por la pérdida, pero ellos sin querer pueden influir en tu energía, en tu salud. Entonces, claro, el tema de la muerte a mí es que me parece genial, me parece un mundo apasionante. Un mundo aparte y una apertura muy bonita también con los registros acásicos, que también se puede trabajar, ¿no? El enviar luz al tránsito, incluso conectar con esas personas si esas personas sienten que tú puedes acceder a que ellos te envíen algún mensaje, también se puede dar, ¿no? Entonces, están disponibles, sí. Para el alma es tremendo, ¿no? También depende del nivel de conciencia que cada uno tenga al respecto de esto, o creencias y demás, pero para mí puede ser tan sanador que una persona reciba información de un ser querido y que eso le crea una sanación muy fuerte, muy profunda, ¿sabes? Claro, hablábamos del título, ¿no? De la pérdida a la abundancia. ¿Cómo te han llevado los registros, el Reiki a esta abundancia, ¿no? Porque me hablabas de poca valía, de baja autoestima. ¿Cómo te han llevado estas nuevas terapias psicoemocionales a esa abundancia que eres, Saray? Pues mira, la hipnosis, por ejemplo, con el trabajo de la autoestima, de la confianza y de la seguridad en mí misma, me ha ayudado bastante. También el hecho de la hipnosis a través de las proyecciones, ¿no? De hacer esos puentes al futuro, ¿no? Que conocemos en hipnosis, ¿no? De visualizarte el futuro que quieres manifestar, también me ha dado mucha tierra, ¿sabes? Como me ha aclarado las ideas, me ha dado como una estructura de decir, vale, ¿qué quieres hacer? ¿Qué pasos tienes que dar? ¿No? ¿Cómo te ves de aquí a 3 años, ¿no? Y la hipnosis siento que ahí me ha dado esa abundancia, ¿no? De ir reconociendo más lo que deseo hacer, ¿no? Ir agarrando lo tuyo, ¿no? Eso es. Lo tuyo. Sí. Y el tema de las terapias alternativas, pues muchas cositas, ¿no? Conectar. Yo sé que aquí hay cosas que todavía estoy en ello, integrando, ¿no? Pues el tema de la confianza también lo sigo trabajando, ¿no? Aunque creo que sí que he mejorado cosas, pero es algo que todavía está ahí, ¿no? Que hay que seguir. Entonces, el amor hacia una misma también me ha conectado bastante. El tema de desarrollar un poco más la intuición o la sensibilidad, ¿sabes? Sí, yo creo que es como muy sutil, ¿sabes? Porque a lo mejor no son cosas que sean muy evidentes a priori, pero sí, ahí está la felicidad del ser humano, ¿no? Y al final muchas veces relacionamos la abundancia solamente con la parte económica, pero la abundancia va en todos los aspectos, ¿no? En el emocional, relacional, en el amor propio, en tu paz, en tu calma. Sí, el trabajo, por ejemplo, de la exigencia, ¿no? Que decíamos antes, que todavía está ahí un poco presente, ¿no? El tema de, pues a todo eso también es como, no seas tan perfeccionista, ¿no? Era uno de los mensajes como calma, que todo está bien, ¿no? Que parece que quieres ir a un lugar y hacerlo todo perfecto y todo ya y es un proceso, ¿no? Entonces es como, bueno, a veces a mí me cuesta aceptar que hay procesos, ¿no? Y que uno no puede correr antes de andar, ¿no? Pero sí que es verdad que te ayuda a comprenderlo de otra manera diferente, ¿no? Y a lo mejor yo antes le daba muchas más vueltas a nivel mental, me rayaba más, ¿no? Como decíamos antes, y me generaba más estrés, claro, y tenía más momentos de bajón porque era como que estaba muy con el foco en eso, ¿no? Y donde pones tu atención, pones tu energía, y perdía un montón de energía. Entonces, sí que siento madurez en ese sentido, ¿no? Que no le doy... ¿Dónde está tu foco ahora, Saray? ¿Dónde está tu foco? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu foco? Pues mira, mi foco es poder ayudar a la gente con las terapias que yo os he comentado, ¿no? Porque a mí me han venido muy bien
me parecen súper bonitas. Entonces, mi foco está en seguir estudiando, ¿no? Porque hay de algunas que todavía no tengo todos los cursos que debería, ¿no? Pero seguir formándome para poder, por ejemplo, dar cursos de Reiki, aparte de hacer terapia, ¿no? Y hacer una integración de las terapias, que me parece fundamental, pues poder dar cursos, porque la parte de la enseñanza, ya os decía yo antes, que me tira mucho, y ese compartir en los cursos me parece súper enriquecedor también. Entonces, es enfocarlo a la terapia y a la enseñanza. Pues Saray, muchas gracias por esta abundancia, por esta persona tan grande como eres, tan rica, tan espiritual, tan amorosa, ¿sabes? Gracias por este ratito. Luego pondremos cuéntanos dónde te puede encontrar la gente. Vale, pues en principio estoy en Facebook a través de Terapias Alas del Alma y en YouTube con Saray de la Rosa del Puerto. Y en Instagram también estoy, pero luego te lo digo, porque el Instagram le controlo menos y no sé exactamente cuál es el nombre. No sé si está como Terapias o como Saray de la Rosa del Puerto. Bueno, de todos modos lo dejaremos y el correo también abajo en el mensajito. Y muchas gracias, Saray, por este ratito. Muchas gracias. Ha sido un placer. Me voy llena y sí, y voy como con un aura aquí llena de amor y de luz. Así que muchas gracias por abrirte y por todo, Saray. Muchas gracias a ti, ha sido un placer y yo creo que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que compartir estos momentos para mí son un enriquecimiento y si os puedo nutrir y nutrirme con vosotros, ya tengo gran parte de mi labor hecha. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Saray. Gracias. Un abrazo, vida. Chao. Cuídate. Muchas gracias a todos.